Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a dedicar la clase de operador socioterapéutico en adicciones a una temática que es muy actual en los tiempos. Viene de siglos en siglos. Hay personas famosas que han eh, incurrido precisamente en prácticas que refieren a esta temática. El tema es ludopatía, la compulsión por jugar, ¿eh? Jugar en forma compulsiva, perdiendo la razón de lo que se está eh, perdiendo precisamente, porque de eso se trata en cuanto a la conclusión que hace un jugador cuando es ludópata, ¿no? Cuando se vuelve ludópata. Un jugador que lo pierde todo. Famosos con problemas con el juego, con la adicción al juego, porque es una adicción y ahora vamos a ver por qué motivo decimos que es una adicción. El afamado Fyodor Dostoyevsky, que es un escritor ruso del siglo XIX, que precisamente realizó un libro, una narrativa donde él está en primera persona, se describe en primera persona, donde todo lo que realiza este personaje que precisamente es él, en primera persona, nada más que eh, tiene otro nombre en cuanto a ese personaje. Un libro que se llama El Jugador, precisamente, y habla ni más ni menos que de él y su compulsión que tenía al juego. Una compulsión tan grande que llegó a perder mucho, pero muchísimo dinero de obras que había conseguido, eh, un éxito rotundo, y sin embargo eh, termina por escribir en forma muy apurada varios libros en un año para dar con ciertos contratos que tenía eh, con una editorial. Eh, pero bueno, y esto se trata ni más ni menos que para poder de alguna forma generar algo de dinero de lo tanto que había perdido. Bueno, salvando totalmente la historia, que fue muy dramática, nombro a Fyodor Dostoyevsky porque es un autor, un escritor ruso que emplea el realismo psicológico por aquellos años, eh, por aquel siglo XIX, y que es pero muy interesante, y es un escritor que a mí siempre eh, me gustó, me agradó muchísimo leer, porque da la posibilidad de poder asistir a observar muchos personajes prácticamente como buceando en la propia psiquis y en las conductas que desarrollan esos personajes que este mismo autor eh, hacía actuar en sus obras. Bueno, el tema fundamental entonces es ludopatía. Hablábamos precisamente cuando empezamos el curso que adicciones no es solamente aquel que consume sustancias ilegales o legales, sustancias ilegales tales como LSD, cocaína, marihuana, etcétera, o legales como el alcohol y el tabaco. No solamente la persona termina siendo un adicto eso sería adicto a las sustancias, no solamente es adicto a las sustancias. Hay muchas adicciones. Habíamos hablado en algún punto donde dejamos eh, prácticamente el título para poder desarrollar luego, y hoy estamos desarrollando uno de esos temas, de las diferentes adicciones que existen, la ludopatía, la adicción al sexo, los trastornos alimentarios. Tenemos también otro tipo de adicciones como es la adicción a querer tener un cuerpo musculoso y atlético, y precisamente se incorporan para esto anabólicos, etcétera, que va a ser motivo en otra clase de
desarrollo. Hoy vamos a tratar entonces la ludopatía, ¿sí? La ludopatía. Es un tipo de adicción, ¿por qué? Y porque es un problema comportamental, es un problema que modifica la conducta de la persona, al igual que aquella persona que tiene problemas con el consumo de sustancias, ¿sí? Los criterios son similares en las otras adicciones como el consumo de sustancias ilegales o legales. Ustedes recordarán cuando hablábamos de la curiosidad que tiene la persona, la experimentación al consumir una droga o fumar un primer cigarrillo de marihuana. En todo caso, se realiza porque hay una curiosidad. Pero después empieza el uso, que prácticamente todas las semanas se hace uso de precisamente de ese cigarrillo. Después hay un abuso cuando empieza la compulsión, empieza, por ejemplo, con respecto al alcohol, el estar intoxicado los fines de semana, para luego empezar a estarlo también durante la semana en distintos tipos de alcoholismo. Y finalmente la dependencia, ¿sí? Porque hay una tolerancia de la sustancia y genera la dependencia, y ya se va totalmente de madre cualquier tipo de control que pueda suponer en algún momento del consumo de las sustancias esa persona, que pueda llegar a cortar con ese consumo. En la ludopatía y en cuanto al juego, también empieza con una experimentación, ¿sí? También empieza con un uso de poder ir a jugar en forma recreativa, que parece que no tuviera nada de malo. Y es más, no tiene nada de malo el juego. El juego, y ahora lo vamos a ver, y nos tenemos que ir a nuestras propias raíces infantiles. El juego nace prácticamente como un intercambio con otro niño o niña, por el cual vamos a descubrir a través del juego un montón de roles que ponemos allí en juego. Pero el juego es para divertirse, para estar bien en todo caso, para generar cierto bienestar en la persona. Ahora, cuando ya empieza de ese uso a hacerse un abuso, porque la persona empieza a querer jugar permanentemente y ya ganar a toda costa, y empieza a perder y generar una dependencia por el cual ya si no va a un casino, si no va a una sala de juegos, tanto sea una sala de juegos donde ustedes habrán visto quizás en algún bingo donde están los caballos que corren alrededor de una pista, y solo se ven esos caballos en dibujos o corporizados como si fueran maquetas, o también el propio bingo, el juego de póker, etcétera. Hay diferentes tipos de juegos, ya cuando es una dependencia y por la cual la persona empieza a perder mucho dinero y sigue perdiendo, y ya pierde la cuenta de ese dinero que va perdiendo, pero el tema es compulsivamente seguir jugando. Estamos hablando obviamente de una severa adicción. ¿Qué propone o qué provoca, mejor dicho, esa adicción? Y bueno, innumerables problemas. Y también, ¿por qué hablamos que la ludopatía es una adicción? Porque también los vínculos con los amigos, los vínculos con los familiares, los vínculos laborales empiezan a cortarse, ¿sí? Empieza a escindirse. Se empieza la persona como a escindirse de la realidad, porque la realidad implica que si tengo conciencia, yo digo, bueno, listo, tengo un determinado dinero para poder manejarme durante todo el mes, y ya cuando no tomo conciencia de ello, porque el juego me está prácticamente rompiendo mi propia cabeza, mi propia conciencia, y sigo jugando a destajo, quiere decir que ya estoy en un problema de dependencia hacia ese juego, y puede pasar cualquier cosa, obviamente. Ahora vamos a empezar a decir algunos ítems que son muy, pero muy interesantes en cuanto a los criterios que se pueden llegar a manejar para la ludopatía.
Una de las cosas que puedo decir es que la persona que empieza ya con esa dependencia, ¿por qué pierde la conciencia? Porque de repente el presupuesto que tiene para la familia, eh, puede ser que tenga un auto, etcétera, para pagar la patente, para eh, vivir de ese dinero X que puede ganar durante todo el mes, es hartamente superado por créditos eh, que saca, préstamos a prestamistas, financieras, bancos, etcétera, por el cual empieza a abultarse una deuda considerable, por el cual en algún momento ese presupuesto que tiene inicialmente prácticamente queda totalmente vapuleado. ¿Y cómo va a dar entonces para poder inclusive pagar la luz de la casa, una boleta de luz de la casa? O sea que en un momento dado se pierde totalmente los estribos, que es un poco perder la conciencia de en dónde está parada la persona. Pero obviamente siempre hay cosas que está tapando esta compulsión al juego. Cosas que vamos a desarrollar también, pero que van de la mano de temas irresueltos, depresiones transitorias, problemas de pareja, problemáticas varias que pueden llegar a poner prácticamente con la espada de la pared a la persona. En los criterios que decimos que son similares a las adicciones que nosotros conocemos, a las sustancias, por ejemplo, y tenemos cuatro, vamos a hablar de cuatro criterios que podemos usar al igual que otro tipo de adicciones como las ilegales, las sustancias ilegales o legales. Por ejemplo, el impacto del juego en la vida, ¿sí? Y como hablábamos recién, hay una inversión de tiempo que ya no se dedica a estar, por ejemplo, con los hijos, con los nietos, para poder estar con su pareja, para poder proyectar algo saludable en el sentido de tener un dinero que puede llegar a ser ahorrado para ir de vacaciones, etcétera. Yo estoy diciendo un imaginario de una persona X que puede llegar a tener en su vida, ¿no? Entonces, la inversión del tiempo va a ser puesta de manifiesto en precisamente el juego. En la inversión, aparte del tiempo, tenemos una inversión de esfuerzo mental, ¿sí? Prácticamente el esfuerzo, la energía vital de la persona todos los días está puesto de manifiesto en una finalidad, el juego, jugar y en cierta forma ganar, aunque pierda, ¿sí? Pero la expectativa siempre es en todo caso la de ganar. El punto número 2 en el caso de estos criterios, la persona gradualmente va jugando más. Bueno, cuando hablábamos del uso que se pasa al abuso y finalmente la dependencia, estamos hablando de eso, ¿sí? En este caso, tomando al juego y no a las sustancias, bueno, jugando más implica apostando más dinero, más esfuerzo en el juego, porque se esfuerza, gasta un montón de energía, aparte de dinero, cada día más, en lugar de empezar a superar los problemas que la persona va teniendo de fondo. El consumo es cada vez mayor, ¿sí? Entonces la persona está prácticamente siempre en una sala de juegos. 3. Intenta controlarse cuando juega, pero fracasa, ¿sí? Hay un momento, ¿por qué pasa esto? Como uno de los criterios que utilizamos igual que en las adicciones. Porque la persona va a decir, no, voy a jugar hasta que pierda, no sé, tres apuestas. Si pierdo, me voy a ir. Pero hay algo que puede, ¿qué es? Y la adicción que ya tiene la persona, ¿sí? Esa adicción que ya tiene y esa ilusión de poder llegar a ganar hace que vuelva a jugar y fracasa el momento en que tiene que partir de allí. Porque hay algo irrefrenable que implica que tener que seguir jugando. Y acá es donde aparece el descontrol, ¿sí? Porque ese juego, hay personas que hasta firman pagarés en los lugares donde está jugando y la persona un poco se desayuna luego, ¿no? De esos pagarés que firmaron, o ponen, inclusive si tienen otro poder adquisitivo, un poder adquisitivo realmente importante, hasta autos en juego. Y hay inclusive
quien ha puesto a su propia mujer, por ejemplo, si es un hombre, a una mujer, como una suerte de objeto de pago, ¿sí? Es increíble, es lastimoso lo que estoy diciendo, porque es usarla como una forma de pago a la mujer, y es tomar a la mujer totalmente como un objeto ganancial. Es algo muy feo y muy, yo diría, demodé para un 2021, porque ya hablamos de una superación en parte de esta sociedad que sigue siendo machista, pero hay muchas puertas que se abren hacia una igualdad de género. Por lo tanto, eh, ya tenemos que poner esa palabra, ¿no? La palabra demodé, como que ya eh, totalmente fuera de lugar, algo por el estilo, poner de repente a la mujer como objeto de pago, de algo por alguna suerte de transacción de tipo sexual, etcétera, o estamos hablando también de que pueda servir en algún lugar donde lo requiera la persona que adquirió ese supuesto servicio. Es muy feo, habla hasta de algunas aristas de una antigua esclavitud que obviamente no tienen que volver bajo ningún punto de vista. Recuerden que, bueno, si hablamos de lo que es el machismo y lo que es la mujer tratada como objeto, ya lo hemos visto en el humor, por ejemplo, cómo se ha avanzado muchísimo en que aquel antiguo humor donde se tomaba de objeto a la mujer como punto para poder reírse, eso ya no corresponde a este siglo XXI, que habla de esa igualdad que hablamos en este momento. O sea, que aquel humor de Olmedo y Porcel, por ejemplo, para nombrar algunos, u otros, ya no corresponde. Inclusive en la diversidad de género tampoco corresponde estar por la sexualidad de alguna persona, estar riéndose de esa persona por esa sexualidad. Creo que hay un punto de partida muy interesante que esperemos que se desarrolle en el futuro para poder tener esa igualdad que hablamos. Un punto número 4 habla de intentos repetidos por dejar, pero recae siempre. Bueno, hay momentos en que se va, pero vuelve finalmente a recaer, o puede estar una semana sin ir. Acá vamos a contar con el apoyo familiar. Si hay un apoyo familiar, va a ser diferente, pero recuerden que una adicción va a tener que ser tratada en grupos de ludópatas, grupos de personas con problemas con la adicción al juego, porque de lo contrario no va a poder realizarse. Así como la persona tiene que ir a grupos, va a tener que ir a grupos también, obviamente, el familiar, porque también tiene que tener las herramientas necesarias para contener. Y también, si acá hablamos de que hay intentos repetidos por dejar, pero recae siempre, quiere decir que la persona está intentando dejar, o sea que quiere dejar, pero todavía la adicción es más fuerte. Los grupos son muy importantes, ¿sí? Y así como las personas que han consumido sustancias o alcohol o tabaco han podido dejar, bueno, la persona que tiene el consumo del juego también puede realizarlo. Siempre va a estar supervisado, obviamente, porque es una adicción en la cual incurrió. El juego y la ludopatía, no se puede, la ludopatía es cuando no se puede parar de jugar, y el juego es cuando se puede jugar sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas. Uno puede jugar sin perder nada, sin modificar la conducta más allá de ese juego. Lo puede hacer inclusive en forma competitiva, en un partido de tenis, un partido de fútbol. Pero no por eso estar perdido. Se puede perder en el juego, pero sin perder cuestiones que tienen que ver con la modificación de nuestra conducta, ¿sí? Ya cuando la persona tiene que modificar la conducta para empezar a apostar más, porque lo que necesita es ganar, aunque inconscientemente sepa que va a perder, pero el tema es jugar, bueno, ahí estamos en el problema comportamental. Y hay una asociación de jugadores de azar, de rehabilitación, que nos habla de que
de lo importante que es el juego. Y ustedes fíjense en que acá vamos a tener que hablar muy bien porque es prácticamente los limitantes. Así como hablamos en algún momento de que es importante los límites que se ponen a la persona, al niño o niña cuando es chico, se va poniendo límites, hay cosas que tienen que tolerar ciertas frustraciones y está bueno poner que el chico o niña vaya a frustrarse en un momento dado porque de esa forma hacen que sepan que la vida no es solamente un éxito permanente o que todo va a salir bien, sino que hay cosas que realmente van a salir mal y aparte porque hay cuestiones que eh, hay firmeza que tiene que mantenerse de parte de los padres en tándem, sobre todo si hay un consenso de parte de ellos para poder tener los límites apropiados, sino que el niño o niña pueda hacer lo que se le da la gana, porque después hay una proyección que es bastante complicada. Una de ellas es ese consumo de sustancias. Pero en cuanto al juego, es tan importante el límite, los límites que se plantean acá, porque la actividad es una actividad vital en desarrollo emocional, ¿sí? Es una actividad vital para todos. Ya cuando es la persona adulta, cualquiera de nosotros adultos, nos gusta jugar, ¿sí? Cualquiera invita a alguien a jugar y se siente bien jugando, aunque sea en una kermés, para tirar una, no sé, una argolla a un palito y lograr ganar X cosas, o, o patear una pelota para encestar en algún lugar, o en algún lugar donde ustedes hayan ido, algún lugar donde hay juegos. Eh, el juego es muy lindo, ¿sí? Es una actividad vital para el desarrollo emocional. Emocionalmente la persona regenera eh, un bienestar realmente. La infancia es la etapa que se desarrollan las capacidades físicas y mentales. Por eso es tan importante fijar acá que el juego tiene reglas, ¿sí? Y hay patrones de comportamiento, ¿sí? Y de relación y socialización en el propio juego que van a tener que tener en cuenta ese niño o niña, ¿sí? Pero los padres van a tener que tener en cuenta que ese comportamiento y esa relación que se propone como para que un niño o niña juegue con un otro o juega determinados juegos, va a tener tiene una, al margen de ese rol que está ocupando cada uno en ese juego, está socializando, que socialice de manera realmente saludable. El niño o niña descubre que el juego, obviamente que es limitado, por sus reglas y patrones. O sea, alguien quiere jugar eh, no sé, en el tiempo mío o en la época, está hablando de la década de los 70, a la bolita, por ejemplo, había un hoyo, se jugaba a la bolita, pero había un cuadrado, un rectángulo donde se partía desde allí. Bueno, es importante saber eh, que hay reglas. Las reglas, bueno, se generaban en torno a cómo jugaban esos niños. También había la persona que perdía, por ejemplo, perdía esa bolita que ponía en juego. Si ya estaba pactado de que estaban jugando por la bolita, ¿sí? Por ejemplo. Eh, Fíjense ustedes que esta proyección es muy importante. Ejemplo, la persona que está ganando, el niño o niña que está ganando, jugando a ese partido de bolita, quizás le gana porque es bueno, jugando, tiene habilidad y destreza, va ganando una, va ganando dos, va ganando tres, va ganando cuatro. Muy importante que ese padre o madre, aunque parezca mentira y parezca chiste, ¿no? Tengan en cuenta que él no puede estar pensando, ese niño o niña no puede estar pensando, mañana voy a seguir ganando y lo que quiero es llenarme de bolitas el bolsillo y llegar a 100 y llegar a 500 y llegar a 1000. Ya estaríamos hablando de una compulsión del juego allí. ¿Por qué? Y porque la persona deja de ser competitiva porque está jugando y que me parece muy saludable para empezar a tener un acopio de bolitas, un acopio en el sentido de ganancias. O sea, que ya pierde el sentido de estar jugando por, eh, por jugar de alguna forma y ganar en buena ley, por querer ganar a toda costa porque lo que quiere es el acopio precisamente de bolitas. Entonces, ahí hay, de parte de los padres tiene que haber, indudablemente,
un coto, ¿no? No, el juego es así, vos no tenés por qué llegar a ganar millones de bolitas ni tener en la cabeza que vas a ganar millones de bolitas. Entonces, hay que limitar, está bien, las reglas imponen un límite, pero también desde parte del paterna hay que poner ese límite también para que no se proyecte en el adulto esas actitudes que tienen que ver con querer más, tener esa voracidad por un triunfo que le va a dar, en este caso, determinada cantidad de bolitas, y lo que sería en el adulto cuando juega determinada cantidad de dinero. Hay muchos estímulos, obviamente, que esto es algo problemático, muy problemático, ¿no? Hay estímulos muy importantes que se hacen a través de la publicidad para que la persona juegue, pero aparte en las salas de juego ustedes habrán visto la tecnología que tienen las salas, que esto imponen leyes de marketing, obviamente, que ya está todo, cada conducta de de la persona que juega, más allá del que juega compulsivamente como el que no, le brindan todo un marco realmente muy sofisticado allí adentro, inclusive con los mejores servicios, con comida y bebida, con un servicio muy, muy, muy interesante. Hay alfombras, colores, los juegos son muy atractivos en cuanto a, a la iluminación que tienen, a los formatos, y eso está todo generado por el marketing. El marketing sabe cómo estimular los cerebros humanos para que esos humanos puedan llegar a ir, pero la conclusión es que cuantas más personas vayan, más dinero hacen de caja cada sala de juego. Esto es indudable. Por eso existen las salas de juego, obviamente. Un mero tema económico, monetario. El problema no sería tanto eso para el que va y se recrea un rato jugando a un tragamonedas y se va, sino para la persona que no puede sustraerse de jugar y incurre en ludopatía. Factores contribuyentes para que una persona tenga el problema de la ludopatía. Bueno, el factor cultural, la exposición a fuentes de juego, como decíamos recién, máquinas, casinos, apuestas online y deportivas. Fíjense en ustedes que está muy fomentado, como decíamos así, con alta tecnología, estas situaciones, estos lugares donde está planificado que el jugador vaya. Entonces, es un factor cultural. O sea, culturalmente hay salas de juego, hay bingos, hay infinidad de estímulos para un jugador. Imagínense que es un imán para una persona ludópata. El nivel de insatisfacción, esto es muy importante. Frustración, el aburrimiento que pueda tener la persona porque no sabe qué hacer, porque no tiene un proyecto claro, porque no tiene amigos, ¿sí? Está mal emocionalmente porque le ha sucedido cosas, está elaborando duelos, ¿sí? Es una evasión continua de problemas. Ustedes habrán visto muchas personas que han ido a un bingo o a una sala de juegos y prácticamente están en un tragamonedas y casi no miran. Están prácticamente girando la palanquita y ven cómo va cayendo las figuras allí. Entonces, es casi mecánicamente. O sea que el disfrute es nada, porque lo único que están tapando es esa problemática que se supera precisamente en terapia y no en una máquina de juego que hace pasar el tiempo nada más, hipnotiza a la persona. Normalización a nivel social, ¿sí? Hay una naturalización por apostar y por jugar, ¿sí? Ni más ni menos. O sea, a nivel social está muy legitimado, así como está legitimado el cigarrillo o el alcohol, bueno, está legitimado socialmente el hecho de apostar y de jugar. Personalidad del jugador, ¿sí? Bueno, hay muchos casos donde hay una búsqueda de sensaciones nuevas, y esta también es una sensación nueva, estar al límite con el tema del dinero y las apuestas. Y muchos tienen otros comportamientos también compulsivos, como pueden ser deportes extremos, al atletismo, por ejemplo,
el sexo sin protección, consumo de sustancias, obviamente, etc. Son otros comportamientos compulsivos que van de la mano, en muchos casos, con la búsqueda de sensaciones nuevas del perfil del jugador. Porque al fin y al cabo es una actividad que termina siendo para la persona que tiene ludopatía, es una actividad extrema. No he visto, pero me lo han dicho, personas que están en el servicio de bingos. Fíjense lo extremo que es, que hay personas que tienen, ya son añosas, personas de la adultez mayor, y han estado jugando y la compulsión al juego impiden inclusive que puedan ir al baño, y entonces quedan los tapizados de los sillones, orinados, porque no pueden ir al baño por esa compulsión por seguir jugando. Esto da un rasgo totalmente extremo. Cualquier persona, obviamente, que va a concurrir al baño y después va a seguir. Pero la persona prácticamente no se da cuenta de qué es lo que le está pasando. ¿Cómo salir de esta situación, ¿no? ¿Cómo ir saliendo? ¿Cómo poder empezar a salir de esta situación tan complicada? Bueno, ¿por cómo salir? Existe lo que se llama terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, siempre vamos a hablar allí de un terapista que precisamente trata de modificar los comportamientos, las conductas de la persona que son de esta naturaleza. Fíjense ustedes que el terapista cognitivo-conductual para niños, por ejemplo, actúa mucho con personas con síndrome de Asperger dentro de lo que es el autismo. Va intentando cambiarlo, esa forma estereotipada que tiene la persona con síndrome de Asperger en cuanto a su mirada. En este caso, para la persona con ludopatía, vamos a hablar que hay esquemas que ya están instalados precisamente desde chico. Va a actuar en la terapia precisamente con el tema de los problemas que va generando, por el cual para tapar va a jugar la persona. Es muy importante esto, tener en cuenta que ya cuando tiene una dependencia es más difícil, obviamente, pero la prevención de la caída mediante la educación, antes de que surja el uso, el abuso y la dependencia, es muy importante. Por eso hablábamos hoy de los límites que tienen que poner los padres también en este punto, y es muy importante que haya una educación respecto de lo peligroso que puede ser tener problemas en la vida y no poder superarlos, sino taparlos, y que sea a través, por ejemplo, en este caso, de la ludopatía. La terapia cognitivo-conductual, como dije recién, bueno, hay esquemas que están instalados desde chicos, muchas cosas que tienen que ver inclusive con frustraciones. Otras cosas también podemos hablar de una persona que tiene pensamientos automáticos, o sea, el pensamiento clásico automático, podríamos llegar a nombrar en este caso, yo puedo salir solo, como lo dice habitualmente cualquier persona que consume sustancias y finalmente no lo logra. Cree que puede salir, pero no lo logra, miente, manipula a la familia sobre todo. Prevenir entonces la caída mediante la educación, la terapia cognitivo-conductual, para aprender o resistir, aprender a resistir esa compulsión a ir a jugar. La contención familiar obviamente que es importante. Y tener en cuenta de que es una enfermedad. Aquellos que van a los grupos, entender ya, así como la persona alcohólica es una persona enferma, la persona que está en medio de lo que es la ludopatía es una persona enferma.